Amigos de Canal 8, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto volver a ingresar a vuestros hogares a través de la señal de Canal 8 de Cablevisión Rivera y las redes sociales. Esperemos que hoy no tengamos inconvenientes como lo que tuvimos que padecer la semana pasada, en el que tuvimos que terminar de manera abrupta. Vaya acá entonces las disculpas del caso, porque mucha gente, una vez que tuvimos que levantar el programa de aquella manera tan abrupta, se comunicaba con teléfonos tanto del canal como mío propio, preguntando qué había sucedido. Bueno, nada más y nada menos que un inconveniente serio en la red eléctrica que nos hizo quedar a oscuras durante un buen rato. Y bueno, y con el riesgo que se llegó a correr, hubo que levantar la programación de ese día, o por lo menos de esas horas. Fue así que quedó inconcluso el programa, no pudimos acceder siquiera a la grabación de la entrevista interesante que veníamos realizándole al arquitecto Martín García, director de obras de la Intendencia Departamental de Rivera, y quedó aquí esperando para ser entrevistado el licenciado Antonio María Boero, quien estará hoy sí aquí nuevamente como para ver si hoy sí podemos entrevistarlo. En el programa de hoy vamos a tener varias cosas y bastante interesantes todas de ellas. En el primer bloque, inmediatamente después de la primera pausa, vamos a estar mostrando dos diálogos que sostuvimos en las últimas horas. El primero de ellos, entrevistamos a Marlon Assef. Marlon Assef es un escritor, doctor en historia y periodista brasileño que ha publicado algunos libros y más recientemente está lanzando un libro cuyo título es No Portão da Fábrica y que relata precisamente los momentos de auge, de gloria del frigorífico Ármor, acá en la vecina ciudad de Santana do Livramento, y las luchas obreras que se vivían por aquel entonces, tratando de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de aquella importante industria que tuvo la ciudad de Santana do Livramento. Dentro del mismo bloque vamos a estar emitiendo también el diálogo que sostuvimos vía Zoom con Marcelo Ubal, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC, porque el pasado viernes tanto trabajadores como estudiantes de esta universidad tecnológica presentaron un segundo recurso de inconstitucionalidad contra la segunda ley que elimina el cogobierno en la UTEC. Más adelante en el programa, como dijimos, va a estar el licenciado Antonio Boero aquí en estudios y vamos a terminar el programa de hoy con una extensa pero muy jugosa nota con Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, donde habló absolutamente de todo. Si usted tiene dudas con respecto a esta reforma jubilatoria y los efectos, cómo puede hacer para justificar sus años trabajados y que no aparecen en su historia laboral, bueno, quédese para escuchar las explicaciones que da Ramón Ruiz. Por consiguiente, entendemos que un programa por demás interesante y que se lo recomiendo. Vamos a una breve pausa y al retorno de la misma ya comienza Edición Ilimitada. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tio. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul.
o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que não te recortem el futuro. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Pues bien, el pasado viernes, trabajadores y estudiantes de la UTEC presentaron un nuevo recurso de inconstitucionalidad que involucra a la Universidad Tecnológica. Y para saber más al respecto de esto, estamos en contacto con el presidente del sindicato de la UTEC, Marcelo Ubal, a quien saludamos. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Es el segundo recurso en realidad que ustedes presentan. ¿Qué pasó con el que presentaron en primera instancia? Y se puede decir que teníamos razón. Se puede sintetizar a tal punto que el mismo gobierno sacó la ley porque reconoció que había un tema de mayorías, personas que votaron, de diputados y senadores que votaron, que no alcanzaban las mayorías requeridas por la Constitución de la República. Y ese fue el motivo central por el cual el mismo gobierno decidió sacar el cogobierno. Ustedes presentaron un recurso, todavía no han tenido respuesta de ese primero, ¿no? ¿O ya ha habido alguna respuesta al respecto? No, todavía no, pero el argumento creo que la Suprema Corte en principio va a ser, visto que se derogó la ley, no ha lugar. Pero lo importante es que dicho por el mismo diputado Esquipani, de que el motivo por el cual llevó a que se derogara y se presentara una nueva ley, que es la que estamos solicitando la inconstitucionalidad nuevamente, fue derogada porque hubo un recurso de inconstitucionalidad al cual efectivamente los parlamentarios entendieron de que nuestro sindicato tenía razón.
Como respuesta a las primeras acciones que ustedes, tanto los trabajadores como los estudiantes, emprendieron, el sistema político promulgó una nueva ley, una segunda ley. ¿En qué se diferencia esta segunda ley con aquella presentada en primera instancia? Bueno, básicamente, para que la gente entienda lo que hicieron, el gobierno hizo fue copió el texto 20.096, que fue la primera derogada por a partir de una acción del sindicato, y la pegó en otra ley, ¿sí? Que es esta. Es un copie y pegue, literal, a donde se agregan 2 artículos. El primero es, a diferencia de la otra, esta tiene 3 artículos. Esta segunda ley, la 20.125, que también deroga el gobierno de UTEC, dice allí, el artículo número 1, derogase la 20.096. El artículo número 2 es la misma ley, se cortaron y pegaron, el artículo 14 que reforma, y el artículo 13 se da por válida todas las acciones entre el momento en que estaba en vigencia la 20.096 y entra en vigencia la 20.125, que es básicamente un tema militar. Por lo tanto, ahí ya está la primera inconstitucionalidad. Ninguna ley puede ser tratada 2 veces en una misma legislatura. Eso lo establece el artículo 142 de la Constitución de la República. Establece allí que un proyecto de ley puede ser presentado una única vez por legislatura. Por lo tanto, recién se podría volver a presentar 2025, que es cuando empieza con el nuevo gobierno y la nueva constitución del Parlamento, una nueva legislatura. Entonces, ahí hay un aspecto formal que no cumplí, uno de los aspectos formales que no cumplí. Y el otro aspecto formal que no cumplieron fue el de 202, el inciso 3, que dice que todos los entes autónomos, las direcciones de los entes autónomos deben ser escuchadas por las comisiones respectivas, en este caso la Comisión de Educación, tanto de diputados como de senadores. Y en ninguno de los 2 casos fueron convocados para ser escuchados. Ellos alegan de que no lo convocaron porque era la misma ley. Ahora, si efectivamente es la misma ley, de vuelta, incumple el 142. Y a construcción de parte, relevo de prueba, como se dice, nacieron mismo las mismas que la ley. Exactamente. Nunca encajó tan bien, creo, que el dicho. En la misma argumentación en el Parlamento están diciendo de que es la misma ley, por lo tanto están incumpliendo el 142. Es un proceso muy desprolijo. El tercer argumento que nosotros tenemos es un argumento sustancial, que tiene que ver allí con el artículo 202 y 205 de la Constitución. Para que la gente entienda, el legislador lo que hizo fue, le dio a los entes autónomos de educación una autonomía especial adentro de todos los entes autónomos públicos, que la Constitución asegura que los entes autónomos de educación no pueden depender directamente del gobierno de turno, justamente para conservar el sistema de política de Estado. Y la ley 20.125, al igual que la anterior, lo que hacía era establecer que todas las autoridades eran elegidas por el gobierno de turno, en este caso por el Poder Ejecutivo. Eso es un problema enorme para que la gente entienda, y más en el tema de una universidad. Vamos a suponer, capaz que es lo que tenemos más fresco en la memoria, la pandemia, ¿no? O capaz que ahora mismo, ¿no? El tema de la falta del agua allá en el sur del país. Los investigadores de las instituciones públicas, de la universidad, en este caso, de la República, han dicho cosas fuertes sobre la política de aguas en nuestro país. Y lo dicen con independencia, con autonomía, gracias a la misma conformación de la autonomía y porque el régimen interno de elección de las autoridades es hecha por medio del voto y en forma cogobernada, que refuerza. Entonces el Poder Ejecutivo o las corporaciones no tienen injerencia adentro de la institución. Entonces, hay allí el tema de la libertad de decidirse, que es un aspecto fundamental que en las universidades. Un caso exactamente opuesto en el tema del agua ocurrió con UTEC. El gobierno usó a UTEC como una especie de, comillas, estrategia de prensa por medio de la desalinizadora, para decir, bueno, sí, con la UTEC estamos allí tratando de solucionar un problema que además
las noticias dejaron claro que no solucionamos ningún problema. Sencillamente compramos en el exterior una planta. Eso, permitime un breve paréntesis saliendo del tema central que convoca esta entrevista, porque se ha dicho por actores del gobierno hasta el hartazgo que fue una planta diseñada en UTEC. Incluso el propio secretario de la presidencia manifestó esto. Vos me estás reafirmando que en realidad lo que hizo fue adquirirla, pero no fue diseñada por ustedes. Se adquirió. Todo el diseño fue hecho en el exterior, en una fábrica Nosotros, de hecho, estamos preparando una solicitud de informe para aclarar este tipo de cosas, pero queda claro en la prensa de lo que hemos seguido, que podrán imaginarse, porque también el Consejo es hermético, que es otra de las cosas también, es dinero público el que está en juego. O sea, pasamos hasta vergüenza en el sentido de que tenemos una carrera de logística y la planta inicialmente no pudo ser trasladada en avión porque le faltaron 15 centímetros, dicho por el mismo secretario. Toda la situación de principio al final es impresentable. Falta de seriedad brutal. Es un deterioro tremendo, ¿no? Una falta de seriedad brutal tanto en los dichos como luego en los hechos, porque de que demoraría una semana, que demoraría 15 días, a que terminó demorando 2 meses y medio el arribo. Cuando en realidad el propio gerente general de OCE manifestó desde el primer momento que iba a demorar mucho en llegar. Marcelo, independientemente de lo que pueda llegar a resolverse en ámbitos judiciales, a nivel político, ¿ustedes han podido recoger alguna adhesión a los planteos que vienen haciendo ustedes? Y te lo pregunto porque en el programa hemos entrevistado a varios legisladores de distintos partidos y debo decir con dolor, porque yo estoy ya afiliado, alineado con el pensamiento de ustedes, debo decir con dolor que en realidad no he encontrado demasiado eco. Los legisladores a los que les he consultado manifiestan no solo que están de acuerdo con que se haya eliminado el cogobierno en UTEC, que de hecho nunca existió, sino que también están dispuestos a eliminar el cogobierno en la propia Universidad de la República, en UDELAR. Sí, pero eso habla de una mediocridad en el mismo pensamiento y proyecto de país, me parece, porque no se puede explicar de otra manera. Lo que quieren son universidades funcionales a los gobiernos de turno, obviamente. Entonces, porque es lo que logran en definitiva con el deterioro del cogobierno y la autonomía. No hay otra razón evidente que aplique. Porque claro, ¿qué quieren? Que si hay porque, a ver, las universidades públicas y con la estructura que tenemos, que nosotros tenemos una inspiración fuerte en la misma conformación de las universidades y también en América Latina, en Córdoba, ¿no? Que allí inspira mucho a las universidades latinoamericanas, que tienen un elemento absolutamente fundamental, que son las universidades están al servicio del pueblo. Esa es la premisa. Y por eso la insistencia en la gratuidad, para que el hijo del trabajador, e inclusive aquellos que más humildes de la sociedad, puedan acceder a las universidades. Por eso sí existe en el carácter público, en el carácter gratuito, por ejemplo, de las universidades. Bueno, ese tipo de cosas nos permite tener una penetración fuerte a nivel de las sociedades y también estar al servicio. Por lo tanto, si hay una epidemia como hubo, eso fue la posibilidad que tuvimos como país de contar con el apoyo académico de la Universidad de la República, que fue el principal actor, sin lugar a duda, que salvó muchísimas vidas en concreto. Eso se debe gracias a que hace más de 40 años nuestro país hizo una apuesta fuerte a la formación de personal especializado, la construcción de laboratorios y la generación de conocimiento en nuestro país. Ahora, hace 40 años nosotros podemos asegurar, mejor dicho, que el gobierno de turno iba a decir, bueno, voy a hacer una inversión en los próximos 40, 50 años en esta línea. No lo tenemos asegurado. Porque entonces para eso están las universidades, para eso tenemos el cogobierno, para eso necesitamos ser autónomos. Porque el presupuesto tiene que dedicarse a la generación de conocimiento pertinente para las sociedades. Entonces, ahora, si yo tengo X presupuesto, ¿en qué le dedico a la universidad? El gobierno del turno o la corporación que financia la elección de un gobierno, es correcto que efectivamente se meta a definir qué se publica, qué no se publica, qué se investigue, qué se deja de investigar. No, porque ahí los intereses, de vuelta, principalmente, se centran en aquella persona más poderosa de la sociedad. ¿Y qué pasa con la gente de a pie? Bueno, las universidades públicas estamos para eso. ¿No? Pero este mecanismo, que no es cogobernado y menos autónomo, tiene esta característica.
que hayan diputados, senadores, políticos que vayan contra este principio básico, debería darle vergüenza al menos poder dar testimonio de eso, ¿no? Porque en definitiva lo que creen allí dicen no, porque el riesgo que no quieren correr es que las instituciones hablen contra los intereses propios. Es ese tipo de cosas que por eso más que nunca queremos autonomía y más que nunca queremos gobierno. A mí me produce bastante vergüenza lo que viene sucediendo, y más vergüenza aún me genera el hecho de haber sabido que los propios consejeros del UTEC que fueron puestos por una determinada ley fueron los primeros en decir que querían perpetuarse en la dirección, precisamente eliminando el cogobierno. Realmente eso me pareció absolutamente patético. Marcelo, no viene de este gobierno, viene inclusive del gobierno anterior. Claro. Por lo tanto, hay algo allí que no hay duda de que hay aspectos que tenemos que revisar, porque si un gobierno provisorio de una universidad es puesto para implementar la ley y tiene el tupé de ponerse a modificarla para quedarse en el poder, es algo que al menos no tiene que llamar la atención. El primer punto es. Segundo punto, me gustaría decir de que no es el pensamiento de todas las personas o de todos los políticos el hecho de ir contra el cogobierno. Nosotros en este tiempo, independientemente del error que se cometió, Frente Amplio ha reconocido, parte importante del Frente Amplio ha reconocido y se ha comprometido que de volver a ser gobierno, de las primeras acciones que se va a hacer a nivel de la universidad es llamar a elecciones, punto número 1. Y después adentro mismo de la coalición de gobierno, inclusive en Cabildo Abierto, inclusive en el Partido Nacional y menos en el Partido Colorado, porque el Partido Colorado fue el más reticente a hablar, inclusive con el diputado de acá de Rivera no hemos podido tener, más allá que se pidió para hablar, no hemos podido tener entrevistas hasta el día de hoy. Pero el diputado Sartre Osorio fue el que lo dijo acá en edición ilimitada, que él estaba de acuerdo con la limitación. No, a nosotros todavía no hemos tenido ningún tipo de diálogo ahí, inclusive hemos tenido intentos y fuimos al Palacio Legislativo y nos estuvimos como popularmente se dice, trillando todos los lugares allí a donde tienen oficinas de diputados y senadores para tratar abierto a hablar con todo el mundo. Pero lo que sí me parece importante decir es que inclusive adentro de la coalición de gobierno hay diputados y hay senadores que están de acuerdo con el gobierno. Quizás no este mecanismo que establece, pero inclusive allí hubo por parte del senador Manini Ríos, nosotros tuvimos diálogo con él y dice, mirá, no habría problema, capaz que el rector sea definido por el Poder Ejecutivo y después hayan representaciones de estudiantes y trabajadores, o sea, algún tipo de participación vinculado en una modalidad, porque esto sí te voy a decir que fue unánime, no importa de dónde ven. Este sistema promovido por el ministro de Educación y Cultura no es compartido por nadie. Ahora, ¿por qué lo votaron? Justamente lo que dicen allí una y otra vez, los mismos de la coalición de gobierno, que literalmente, como dijo un senador, el tema es que el ministro de Educación es medio tarco, ¿no? O sea, como tiene que ser eso y no puede ser otra cosa. Y claro, con gestores públicos de esa naturaleza es muy difícil generar una instancia de diálogo, ¿no? Pero no nos está pasando solamente a nosotros. Lo que están haciendo con lo del AR y el recorte presupuestal es vergonzoso. O sea, que los grados 1 y los grados 2 tengamos docentes universitarios ganando 20.000 pesos en la mano. En todos los ámbitos de la educación, Marcelo. En todos los ámbitos de la educación. En la reforma de la educación media. O sea, es una cosa incomprensible el daño que se está haciendo. Marcelo, con todo lo que me estás contando, bueno, eso supongo yo que les permite alentar esperanzas de que todo lo que vienen trabajando ustedes finalmente prospere y prospere para bien, ¿no? Sí, nosotros de cualquier manera, independientemente de nuestro objetivo, lo que más nos preocupa es el manoseo que se hace de las instituciones y de la ley. Para nosotros, si hay una ley hay que respetar. Eso y que se haga una ley en forma inconstitucional, inclusive se la vote sabiendo de que es inconstitucional, la verdad que debería darle vergüenza a algunos legisladores. Marcelo Ubal, presidente de CITUTEC, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Quiero agradecerte estos minutos que hemos compartido y desear éxito en todas las gestiones que vienen aprendiendo. Y siempre a las órdenes. Siempre a las órdenes. Que pasen bien.
Bien, más que esclarecedora entonces las expresiones de Marcelo Ubal. Le dijimos antes de la pausa y antes de esta entrevista que en este mismo bloque íbamos a estar emitiendo una nota que le hicimos allí en la sede del Frente Amplio cuando se hizo el lanzamiento del libro de Marlon Assef, No portão da fábrica. Vamos a ver lo que nos decía Marlon sobre esta obra más que interesante y que seguramente le voy a estar adquiriendo. Marlon Assef ha estado desconocido en la frontera como periodista, también como algo así como historiador, ¿no? Pues ha tenido trabajos escritos y en la noche de hoy en el local central del Frente Amplio, en el marco de las actividades que viene desarrollando la Comisión de Cultura, presentó precisamente aquí su nuevo libro, Na Porta da Fábrica. Marlon, en primer término, felicitaciones y gracias por recibirnos. Muchas gracias, fue un placer presentar el libro aquí. ¿De qué trata precisamente No Portão da Fábrica? Bem, No Portão da Fábrica é um livro sobre, basicamente, um movimento operário que se desenvolveu aqui na fronteira nos anos 40, depois da ditadura do Estado Novo, que acaba em 45, a emergência do Partido Comunista do Brasil, que fica legalizado de 45 a 47, e basicamente os movimentos sociais que aconteciam na fronteira naquele momento, tendo como protagonista o frigorífico Armor, né, que naquele momento significava o capital norte-americano aqui, em um momento entre guerras, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, no qual o frigorífico tinha desempenhado um papel importante na produção de alimentos e tudo isso, e depois entrou a Guerra da Coreia em 50. Então eu foco a luta parlamentar dos parlamentares vereadores comunistas que nós tínhamos aqui, a luta dos sindicalistas ao redor do frigorífico, a luta pela terra aqui em Livramento, e todos esses acontecimentos sociais que envolveram esse período histórico aqui na fronteira. Nuestra frontera, por increíble que parezca y a pesar de que no se percibe en la actualidad de esa manera, tiene una riquísima historia en cuanto a luchas obreras, ¿no? La persona que presentó, que comentó tu libro precisamente aquí, la profesora Selva Chirico, también en nuestro programa había comentado respecto de la primera huelga obrera que se desarrolló en Uruguay fue precisamente aquí, en el departamento de Rivera. Y el frigorífico Armor, como una de las grandes, los grandes emprendimientos comerciales e industriales que hubo, marcó su presencia. ¿Qué vino a pasar después que infelizmente hoy no contamos con empresas de esas características en Livramento? Eu acho que foi mudando todo o processo produtivo, né? Essas multinacionais da carne, né? Tiveram seu momento histórico, né? Que depois foi desaparecendo no final dos anos 60, perderam todo esse peso que elas tinham. A própria fronteira passou por momentos de remodelagem, digamos assim, econômica, e nunca abandonou também esse modelo concentrador, né? Um modelo muito ligado aos grandes latifúndios, aos grandes proprietários de terra. Então é uma cidade e uma região que precisa se reinventar. Eu acredito que precisa de mais aportes, precisa de ter mais agroindústrias, precisa apostar mais no pequeno agricultor. Foram momentos históricos bem definidos, né, pelos quais nós passamos. Nesse que eu estudo, foi um momento que o frigorífico vivia ainda o seu apogeu, digamos assim, e depois foi declinando gradativamente, foram fechando não só aqui, mas em vários países aqui do Prata e na Argentina, Uruguai. Você vê que teve um câmbio aí, né, de modelo produtivo, digamos assim. Y hoy en día tenemos una concentración muy grande de muchos frigoríficos en pocas manos, ¿no? Las mismas empresas son las grandes propietarias de casi todos los frigoríficos que hay en la región. Sim, os frigoríficos se concentraram e se deslocaram mais aqui, no caso brasileiro, para o centro do país, né? São grandes empresas que necessitam um capital muito forte e são de cunho monopolista, sempre foram, né? E a nossa região ficou mais relegada àquela monocultura da soja, né? Aquela pecuária extensiva que também já não está dando muita saída. Então é uma região que precisa se redescobrir. ¿Cómo se llega a obtener
tanto material como el que podemos ver en el libro, que realmente hay un riquísimo acervo fotográfico e bibliográfico também. Esse livro ele foi resultado de, digamos, 20 anos de pesquisas, né? Eu comecei estudando a ditadura aqui na fronteira, a ditadura brasileira, 64, e suas relações com a fronteira, o exílio. E nesse momento eu conheci uma série de personagens, uma série de fontes que me contavam sobre como foi essa ditadura aqui. Bem, eu retrocedi alguns anos, quando esses meus personagens estavam mais jovens e mais ativistas, e descobri uma outra realidade social. Mas o livro realmente ele conta com uma bibliografia muito grande, foram anos de pesquisa. O livro é fruto da minha tese de doutoramento em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é uma soma de bibliografia, é uma soma de pesquisa em jornais, em documentos pessoais que eu fui aprofundando e fui recolhendo, e em arquivos públicos também, tanto de Montevidéu, quanto em Porto Alegre, como aqui em Santana do Livramento, atas da Câmara de Vereadores, arquivos públicos da Secretaria da Justiça do Rio Grande do Sul, Biblioteca Nacional do Uruguai, bibliotecas digitais brasileiras que contêm jornais comunistas, Biblioteca do Congresso Nacional Brasileiro, que eu estudei toda a Constituinte de 46. Então foi uma soma de esforços aí, a memória também, muitos entrevistados remanescentes daquela época. Então foi uma soma de elementos que você vai construindo uma narrativa histórica, né? Claro. En principio quiere decir entonces que no era la idea tratar específicamente esto, vino como consecuencia de haber precisamente investigado la dictadura y la incidencia del Partido Comunista en el combate a la misma, eso sí. Exato, eu comecei investigando a ditadura militar aqui na região, escrevi um livro sobre isso chamado Retratos do Exílio, que foi muito bem recebido na época e até hoje é muito lembrado, mas aí digamos que foi uma introdução para essa realidade social da fronteira. Então eu me dei conta que nos anos de 1945 para frente, esse pós-Estado Novo, com a breve legalidade do Partido Comunista, nós teríamos ali muitas coisas para serem analisadas, muitas coisas para serem vistas, e a inserção desse capital norte-americano, traduzido pelo frigorífico, e as lutas sociais que se desenvolveram ao redor do frigorífico, a luta pela terra, lutas por direitos, a luta pelo reconhecimento do trabalho no frigorífico. Então foi um momento, para mim, muito gratificante de redescobrir essa outra fronteira. ¿Cómo hace que la persona que desea adquirir este libro, dónde se lo consigue y si se puede decir el precio? Ele está vendo aqui na Catalivros, livraria aqui de Rivera. Eu creio que está 700 pesos. Ou lá na Ponto do Livro, em Santana do Livramento, R$80. Ou comigo também, com o autor, através do meu e-mail, que é marlon.acef@gmail.com. O Acef com 2 Fs. 2 F também não? É 2 Fs. E 2 S? Não, um S. Um S e 2 Fs. Ah, Azef. Essa coisa dos registros árabes, né? Gracias y deseo de que este libro sea un éxito al igual que el anterior. Gracias a usted, muchas gracias por ter vindo hoje. De naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2.
Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. App Postos Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros dos locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas duas casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Con las disculpas del caso por haberlo hecho venir por segunda semana consecutiva, le damos las buenas noches a Antonio María Agüero. ¿Cómo está, Antonio? Gusto recibirlo. Buenas noches, Juancito. Sí, bueno, el sábado, el lunes anterior estaba bastante fresco, bastante frío, ¿no? Sí. Hoy está muy agradable y sí, bueno, suele acontecer. Pero se puso bastante calentito después. Sí, y hoy es un día totalmente atípico para el país, ¿no? Porque la mayoría de los departamentos del sur están con temperaturas bajas en su mayoría. Sí. Acá hoy tuvimos un día realmente primaveral, ¿no? El tiempo, bueno, una frase que muy recurrente, aquella que dice que el tiempo está loco. Hasta hace cuestión de 3-4 horas nadie se imaginaba que íbamos a estar al borde de un nuevo
temporal, como se está viviendo Sí. en la capital del país, y con lluvias pronosticadas para nuestra ciudad ya para las próximas horas. Para la Estaba próxima viendo madrugada. hace unos momentos atrás que, no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, que va a caer tanta lluvia el equivalente a un año. Catastrófico, ¿no? Sí, la verdad. Y bueno, no sé si nosotros. Ahora, los cambios, la influencia del hombre es cierta, pero los cambios se han dado, ¿no? Los paleoclimas nos han demostrado, nos han determinado de que situaciones similares se han vivido, ¿no? Por ejemplo, en el proceso por ejemplo, en el último Gulfminder, donde cuando se congeló parte de la Tierra, y hace 14.000 años, 15.000 años, se frío tremendo, ¿no? Y después, anteriormente, hubo grandes periodos de lluvia, y después periodos secos, así que alguien dijo, hace poco lo leí en Google, de que estamos nuevamente entrando en un proceso de glaciación. No sé si será cierto o no. Bueno, las charlas con usted siempre son más que interesantes, porque aparte uno pretende hablar del Museo Sin Fronteras y termina hablando de otras cosas, porque pero aparte es una persona que maneja mucha información. Con respecto a lo que usted está diciendo, de que estaríamos entrando en un nuevo periodo de glaciación, bueno, yo también escuché esa versión, sin embargo, hay versiones que van en el sentido absolutamente opuesto. Claro. Escuchaba un meteorólogo muy conocido en nuestro país hace algunas noches, no recuerdo si fue Nubel Cisneros, creo que fue él, que recogía información que venía del viejo continente, donde decía que las temperaturas que se vivieron hace pocas horas o hace pocos días, donde las temperaturas jamás superaban los 40 grados y habían llegado a 63, que es el límite, prácticamente el límite de la resistencia humana, y que esas temperaturas están viniendo prácticamente para quedarse y que se extienden. Sí, y nuestra región en la que está nuestro país no está en las más calientes del planeta, pero paulatinamente también van aumentando y peligrosamente estas temperaturas, ¿no? Claro. Y inviernos prácticamente no hemos tenido. No lo tuvimos, pero en forma recurrente el próximo invierno va a ser muy frío. Bueno. Frío. Tú vas a ver, te lo digo acá. Tú vas a ver. Me voy a acordar de usted el año que viene. Sí, Dios mediante. No, pues es así, sí. Estamos viviendo una nueva era, ¿no? Sin lugar a dudas. El ser humano cambia, el clima cambia, el clima influye en nosotros. Claro. Nada es estático, nada es para siempre. Eso es cierto, y en todo momento, y es una realidad que tenemos que palparla. Ahora, claro, nosotros somos... En la época de Santos, que fue presidente de Máximo Santos, hubo un periodo de seca terrible. Se secaron los pozos de Montevideo, se soltaban los animales y morían en el camino, como yo vi que murieron en febrero del 88, no sé, cuando yo tenía la chacra. Una seca tremenda, falta de agua, grandes incendios, y esto lo puede, el que puede dudar de lo que estoy diciendo yo, lo puede ver en Eduardo Acevedo, en análisis histórico, ¿no? Una seca terrible que tuvo que enfrentar. El gobierno de Santos fue catastrófico todo lo que tuvo que enfrentar. No, pero no vamos a hablar de eso. Un hombre inyectado. Todo lo malo que venía. Me hace acordar a otro presidente de historia más reciente que también tuvo muy mala suerte. Sí. Antonio, su hijo del corazón, hijo que construyó usted junto con su hijo de sangre, el Museo Sin Fronteras, siempre en actividad, siempre siendo merecedor del aprecio del público. Siempre suelo decir también que debiera ser merecedor de mayores incentivos por parte de los organismos oficiales, pero bueno, ya habrá momento de hablar sobre eso. Claro, estuve viendo algunas publicaciones de suyas, participaciones en la Fenamilio de Santo Ángelo y participaciones suyas también. Una experiencia única en el sentido que nunca pensé que se podría realizar una actividad histórica, cultural y turística durante 20 años en 44 hectáreas. Y yo comentaba, sin ofender a nadie, qué lindo. Le pido a Lucía que mientras hablamos con Boero sobre este tema ponga la carpeta que dice Arte Sacra,
ahí tenemos algunas de las cosas que usted llevó a la FENAMILIA. Sí, una parte de las exposiciones que se realizaron en Santo Ángelo. No, yo te comentaba, Juan, qué lindo que ha sido que muchas autoridades, para tomar nuevas ideas, porque siempre se aprende algo, siempre se está algunos dicen, yo no hablo con esta persona porque no sabe nada. De esa persona se aprende una cantidad de cosas. Y ahí se podía haber aprendido muchísimo, pero muchísimo. Tú te imaginas que fueron 44 hectáreas de exposición. 40. Había inclusive fábricas de autos franceses. La parte cultural y la parte turística estaban. Yo humildemente representé a Uruguay porque no fue nadie de Uruguay. Estaba Bolivia, estaba Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y yo representando en la parte, digamos, cultural referente al periodo de las misiones jesuíticas, y también me pusieron en la mesa de turismo internacional y tuve que decir la parte turística nuestra, en qué consistía, el proyecto que teníamos nosotros, muy difícil que salga, ¿no? De cómo incentivar el turismo religioso, desde el punto de vista de poder lograr que mucha gente se integre y pueda trabajar con eso. Yo veía en los artesanos, hay familias enteras de artesanía, y hay muchas familias que viven solamente de la artesanía. Impresionante. No había un lugar, Sicredi, por ejemplo, al costado de Sicredi, había un lugar donde se veía artesanía. Y la gente ponía las artesanías en la mañana y al mediodía no quedaba nada. Acá podríamos hacerlo también. Claro. No es difícil. Es un poco es arrancar. Entonces Río Grande del Sur está totalmente integrado. Lo han hablado con el Ministerio de Turismo de Uruguay también. Lo hemos recorrido en diciembre, se hizo un recorrido en todo el país, porque la idea del Ministerio de Turismo Federal y la idea del Ministerio de Turismo Estadual de Río Grande y de 2 estados más es que se haga, que el turismo europeo se integre totalmente a esta zona. Y nosotros agarrarlo en su recorrido de Río Grande y que entren para Uruguay y que llegue hasta el sur, que llegue hasta Colonia, toda esa zona. Yo fui un poco el parlante, digamos así, de ellos. Y ellos me dieron, en términos muy caseros de frontera, las dicas de con quién hablar. Hablábamos, fuimos bien recibidos y todo, y después muchas veces por teléfono también. ¿Con quién hablar? A nivel de Brasil. A nivel de Uruguay, para intentar lograr una comunicación fluida, turística, desde el punto de vista de las misiones jesuíticas. Pero uno se debe imaginar que, tenemos en Rivera el ministro de Turismo, oriundo Rivera, y... Sí. Hoy en el lugar más visible y posiblemente uno de los jerarcas de gobierno que más exposición mediática tiene. Claro, pero nosotros a nivel de departamento se nos trató bien, todo, pero inclusive un director, no recuerdo de qué departamento era, me dijo que no tenían las condiciones, primero que no tenían imaginería. Yo le digo, yo les presto, no tenemos el museo más grande de Uruguay y museo de Río Grande del Sur. Tenemos 492 imágenes. Es por eso que ellos me contrataron para trabajar con ellos, con el gobierno de Estado. Pero con el mayor de los gustos, y no quiero que me den nada. Recordemos que el Museo Sin Fronteras hace parte de la red de museos. Sí, es el único museo del Uruguay, que yo te lo pasé a ti, que conforma parte del Sistema Nacional de Museos de Brasil. El único. Pero nosotros tenemos que lograr más cosas. Tenemos que lograr muchos más. Tenemos que todos los departamentos se puedan asociar a esta idea. Pero la idea es de beneficiar al pueblo.
fundamentalmente. Pero a ver si entiendo, Antonio. Sí. Le sugirieron algunos nombres para hablar, como para ver si se puede impulsar desde nuestro país esa suerte de integración. Y la respuesta que usted ha tenido, por lo menos me habló de a nivel departamental, que le dijeron que no tenían imaginería, bueno, ¿y a nivel nacional? ¿O no se han iniciado todavía los contactos? No, a nivel nacional se han iniciado, sí, pero alguien me dijo que se estaba esperando la respuesta del Papa para iniciar esa actividad. En Río Grande, te comento algo. En Santo Ángelo hay más o menos unas 20, creo, 15 o 20 agencias de turismo, ¿no? El prefeito logró de que un avión de San Pablo llegue 3 veces a Santo Ángelo. Es impresionante la cantidad de gente que llega a Santo Ángelo a hacer el recorrido. Yo quería traerlos acá, y bueno, estuvimos viendo, estaban muy interesados en las minas de oro. Muchísimo. El problema es que primero tienen que agregarse algo más, porque es un recorrido muy largo, y tendrían que agregar algo más para poder llevar a ese turista, ¿no? Porque la mayoría de los turistas son de clase media, media baja y media alta, ¿verdad? El recorrido para ellos se incrementaría mucho. Por ejemplo, Santo Ángelo acá son 530 kilómetros, ¿verdad? Ahí sí hay un gasto grande, en vehículo, en transporte, en horas. Y bueno, estuvieron acá, estuvimos viendo. Y en un principio ellos decidieron integrarse nuevamente a Argentina y a San Miguel porque está cerca de ahí, son 30 kilómetros, 40 kilómetros, pero no se descarta la posibilidad de que ellos se vengan acá. Y yo creo que la primera experiencia se va a hacer en marzo del año, se quería hacer a fin de año, pero se va a hacer en marzo del año que viene. Sí, porque es una pena que se siga invisibilizando cosas muy interesantes acá. No sé si usted conoce a Daniel Cortazo. Sí, como no, amigo. Daniel Cortazo lo he tenido 2 o 3 veces en el programa. Es un investigador de historia, apasionado por el tema jesuita, y bueno, se ha recorrido muchísimo, ha sido expositor en muchos eventos, estoy permanentemente en contacto con él, y bueno, a mí me duele que se aproveche y se exponga de tal manera como se expone en Argentina o en Brasil, todo ese acervo que hay, y que en Uruguay, que también tenemos, aunque sea ruinas, tal vez no haya arte, pero hay elementos históricos muy importantes y que los mismos no se han explorado, y que es más, a veces no sean ni siquiera conocidos por el gran público. Claro. Si no fuera por el trabajo denodado de personas que de manera aislada, como el caso de Daniel Cortazo, la gente no lo conoce. A mí me decía un ex prefeito, un ex intendente de Santo Ángelo, fuimos muy bien tratados, ¿verdad? ¿No? Fuimos muy bien tratados. Ustedes tienen un centro turístico importante, me decía. Yo estuve allá hace muchísimos años, en la época de el ministro que había sido Bordaberry. Dice, estuvimos visitando, ustedes tienen los restos únicos de las minas de oro. Un caudal turístico tremendo, así me decía el hombre. Un hombre con una visión muy grande, porque él en sí creó muchas cosas que no logró verla porque con ese concepto muy profundo que él tenía. Yo trabajé para el futuro, es lo que yo le digo, nosotros también trabajamos para el futuro. Él trabajó para el futuro, dejó el inicio de muchísimas obras, y todos los prefeitos han seguido esa línea, a tal punto que hoy Santo Ángelo es un referente cultural de las misiones jesuíticas y desde el punto de vista turístico sensacional. Son las cosas que a veces en el Uruguay no entendemos, ¿no? Que hay cosas que requieren políticas, siempre lo digo, políticas de Estado y no políticas de gobierno. No puede venir un gobierno y borrar con el codo lo que hizo el anterior porque no es de mi signo político. Ese es un gran problema que desgraciadamente tenemos nosotros. Exacto. Porque siempre, por más malo que sea un gobierno, siempre hace cosas buenas. Claro, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir en ese camino. Tenemos que seguir en ese camino. Eso es importante. Pero más allá, nosotros pienso que podemos hacer algo más. Ahora no, porque ya empieza la campaña política y ahora ya, hasta que no haya un ganador de nuevo, se inicie todo.
Pero lo que tiene Brasil es eso. Ahora, lo que sí me di cuenta en Brasil, sí me di cuenta es de la fuerza que tiene el comercio. Impresionante, ¿no? Tiene mucha fuerza. El comercio manda. El comercio manda mucho. El comercio manda. El comercio manda muchísimo. Claro, le sirve al comercio el turismo. Le sirve que la gente venga, le sirve que la gente gaste, le sirve incentivar a la juventud. Yo le cuento una experiencia que tuve y que viene a colación de lo que usted está diciendo, que el comercio manda. Hasta hace algunos años, con mi esposa, solíamos viajar para el Nordeste, es una región que nos apasiona muchísimo. Sí. Recuerdo que uno de estos años, en Porto de Galinhas, recuerdo que no veíamos policía en las calles. Y yo le decía a una de las personas que nos orientaba ahí, digo, qué raro que no se ve policía. Y dice, no, acá no necesitamos la policía. Nosotros mismos hacemos la vigilancia, porque el interés nuestro es que usted vuelva. Claro. Por eso nosotros, el comercio pone todo a disposición, incluso la seguridad. Y a nadie se le ocurre asaltar o robar acá, porque obviamente nosotros nos vamos a encargar de que eso no suceda, claro. Para que la gente pueda volver. ¿Qué diferencia con algunas cosas que uno ve por otros lados, ¿no? Sí, así todos nosotros tenemos que experimentar la esperanza de poder lograr muchas cosas, con los departamentos, con el departamento y con el Estado y con el gobierno, ¿verdad? Una sincronización, eso es muy importante, porque en esa forma nosotros vamos a obtener puestos de trabajo permanente. Exacto. Que no sea un día ni 10, que sea siempre. Antonio, tenemos el tiempo muy acotado, pero hay dos cosas que quiero comentar con usted. Primero, bueno, no es la única salida al exterior que ha hecho usted, últimamente también estuvo en Paraguay. Estuvimos en Paraguay, sí, fuimos por el gobierno de Estado. Más o menos una actividad similar a la que se realizó. No, totalmente diferente. Yo me enamoré de Paraguay, no conocía Paraguay. Realmente y digo a la gente que los que si no conocen que vayan a Paraguay. San Ignacio Guazú. Sí, hicimos todo el recorrido. Hicimos creo que 15 días, 20 días, hicimos todo el recorrido. ¿Y allí qué se hizo? No, ahí nosotros fuimos a aprender. Yo fui a aprender. Fui a tomar unas ideas, me encantó, me enamoré del pueblo paraguayo, me enamoré de las ciudades de Paraguay, de los pueblitos de Paraguay, las casas pintorescas que tienen y los museos sensacionales, hermosísimos, y la forma que tienen de recibir, ¿no? Está todo planificado, absolutamente todo planificado. Entonces tuvimos, no recuerdo, creo 15 días ya. Y fuimos también justamente con los directores de cultura, de turismo y de Santo Ángelo, que no recuerdo qué otro director fue que nos acompañó a nosotros. También sí, algunos directores de los 30 pueblos misiones jesuíticas, que yo integro hoy eso, para ver qué podíamos aprender, qué más podíamos aprender. Y se aprendió mucho para el presente y mucho para el futuro. Paraguay es hermosísimo todo lo que tiene. Me alegro que usted haya podido estar y haya podido, como dice usted, aprender, como también lo dijo anteriormente, permanentemente hay que estar aprendiendo, ¿no? Sí, se aprende constantemente. En todo momento. Tú sabes una cosa que a mí me gusta mucho el tema de la guerra del Paraguay, ¿no? Y he leído todo lo que publicación incluso que sí, tengo. Pero hace poco agarré un libro, ya tiene unos cuantos años, y fui a ver los antecedentes, de dónde provenían, ¿no? Más de 30 libros que nunca ni los conocía. Entonces yo digo, ahí estamos constantemente aprendiendo algo, ¿no? Cuando tú pensás que sabes un poquito de algo, te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Pero a su vez eso te estimula a seguir leyendo y aprendiendo. Pobre Paraguay, que fuera... Bueno, así, Paraguay fue catastrófico. Sí. Por suerte que en la zona que fuimos nosotros no llegó la guerra. Lo hundimos a Paraguay, que era una gran potencia en su momento. Sí, fue un tema que podemos un día tratarlo acá, ¿no? Habría que hablarlo, un programa o una entrevista exclusivamente sobre eso, porque vaya si hay tema para hablar sobre eso. Sí. Antonio, pero lo suyo no queda nada más que lo del arte sacro y lo que tenga que ver con
con los jesuitas, sino que usted también sigue haciendo sus actividades en escuelas. Totalmente, en todas las escuelas. Sí, mañana tengo 113, si Dios quiere. Por mañana eso, temprano. al museo de la escuela 61, que hace poquitos días una maestra que trabaja allí sí. me estuvo comentando. Qué lindo trabajo que hicimos con los niños. Claro. Y ahora anda por otro lado también. No, pensamos en crear un museíto de arqueología en la 140, y aquellas escuelas que estén interesadas en crear un acervo histórico-cultural para que los niños puedan apreciar la parte histórica, la parte arqueológica, que se pongan en contacto conmigo, que yo voy a donar material. Tengo mucho material, estoy donando mucho, muchísimo. Voy a donar, quiero, y sobre todo las escuelitas alejadas, claro, que los niños no pueden concurrir. A ver, por ejemplo, se toca el tema indígenas del Uruguay y solamente lo ven en los libros. Bueno, esas escuelitas, las que están interesadas, que se ponen en contacto conmigo, que yo les voy a donar material. Yo tengo la satisfacción de haber asistido a algunas de sus charlas, de haber acompañado estudiantes, no solamente escolares, sino estudiantes de bachillerato. Sí, en su momento que llevé a su museo, y doy fe de que los chiquilines disfrutan muchísimo, no solo de lo que ven allí en el museo, o de las charlas cuando se llevan a las escuelas, sino también de algunas historias y de la puesta en escena que usted hace, ¿no? Sigue contando la historia del Puma. Siempre les encanta a los niños. Se asusta después de nuevo. Sí, Juan, te quería comentar algo, te invito a ti, invito a todos a los oyentes y a los amigos. Tú sabes que el año pasado nosotros, nuestro museo, yo tengo un museo, yo incentivé al ejército con un proyecto, al ejército brasileño, y el ejército brasileño creó el primer museo binacional, de Museo Sin Frontera Binacional, en la segunda batería de artillería antiaérea. El año pasado conmemoramos y recordamos y vivimos los 200 años de la independencia de Brasil, con escuelas, muchísimas escuelas en la batería. Ahora hace 20 días, el 6 de junio me llaman de Brasilia, que yo si podía concurrir el 25 de agosto, allá, que es el Día del Ejército, que me iban a condecorar con la medalla y la condecoración Ejército Brasileño por el apoyo brindado al Ejército en los 200 años de independencia. Mire qué bien. Y dije que no podía allá, y después Porto Alegre tampoco, y ahora el general Baltieri determinó que me lo entreguen acá en el 7º RCMEC el próximo 25, que es el Día del Soldado, el Día del Ejército Brasileño, a las 10 de la mañana. ¿Ahora el viernes? El viernes. ¿El viernes a qué hora, Michael? A las 10 de la mañana me entregan la condecoración. Realmente felicitaciones del caso, entonces, y me consta que por demás merecido. Antonio, quiero agradecerle estos minutos que hemos compartido. Siempre son cortos los diálogos, los minutos que compartimos con usted, y vamos a ver si en algún momento podemos coordinar una entrevista para hablar de ese tema que a usted lo apasiona mucho y que llena de dudas a la gente, que es la guerra del Paraguay. Claro, es un tema tan profundo, tan grande, y la gente está tan equivocada, ¿entendés? Porque siempre detrás de todo eso hay una potencia muy grande. Y hay siempre versiones encontradas, ¿no? Se suele decir, hay una máxima que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Lo decía Lito Nebbia en una canción, y creo que... Es escrita por los vencedores. Ahí está. Entonces, obviamente que hay otra historia por detrás que siempre conviene conocer también. Seguro. Gracias por su presencia. No, por favor, al contrario. Un fuerte abrazo a la audiencia y estamos siempre a la orden. Amigos, vamos a una breve pausa y no se vayan, porque como les dije al inicio del programa, el diálogo que mantuvimos con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, es sencillamente imperdible. Si usted tiene dudas sobre su jubilación, sobre esta reforma jubilatoria que aparentemente podría llegar a ser sometida a plebiscito si prospera la campaña que está encabezando el PIT-CNT, pero que está vigente y que, como dice Ramón Ruiz, aún después del eventual plebiscito seguiría vigente durante algún tiempo, quédese, porque aclara muchísimas cosas Ramón Ruiz. Ya venimos, no se vaya. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2.
Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros dos locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas duas casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Ramón Ruiz, representante de trabajadores en el directorio del BPS, una vez más por Rivera, un gusto recibirte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. También para nosotros es un gusto estar en edición limitada aquí en Rivera. Bueno, como hacemos siempre, ¿no? Informando sobre temas de actualidad de la seguridad social, sobre las preocupaciones que tenemos los trabajadores y también las propuestas, ¿no? Este trabajo que estamos haciendo en forma permanente, en un trabajo de cercanía con la gente, porque en la medida de que conversamos, que escuchamos, que estamos recorriendo el país, nos enteramos de las necesidades, nos enteramos de las inquietudes que tiene el trabajador, el jubilado, la persona que de repente está desprotegida y necesita de ese paraguas imprescindible que es la seguridad social, ¿no?
Algo muy saludable por parte de los representantes tanto de trabajadores como de los pasivos que permanentemente están en contacto, recorriendo el país, o de lo contrario, aunque sea a través de la tecnología, constantemente en todos los departamentos. Contigo no se haya perdido la cantidad de veces que hemos dialogado, al igual que con Ariel Ferrari. Infelizmente no pasa lo mismo con los representantes políticos en el directorio, que aparecen muy de vez en cuando y son bastante renuentes a atender a la prensa. Bueno, Ramón, se empiezan a ver los primeros efectos de esta reforma recientemente aprobada. A partir del 1 de agosto empezaron a verse los primeros efectos de la misma. ¿Qué le podemos decir a la teleaudiencia? En primer lugar, creo que tenemos que transmitirle tranquilidad a las personas en general, de que el BPS, a pesar de las dificultades que tiene, va a instrumentar lo que resolvió el Parlamento. Los funcionarios están haciendo un esfuerzo enorme para que se cumpla con la ley, porque lo que tenemos que dar es seguridad jurídica sobre todas las cosas, ¿no? La representación de los trabajadores, a pesar de que fue crítica a esta reforma jubilatoria durante todo el proceso de discusión, en este momento nosotros tenemos una actitud de responsabilidad frente a la población, y en ese sentido lo que hemos decidido una vez que se aprobó esta reforma que criticamos, pero ahora está vigente, lo que resolvimos fue salir a recorrer el país para informar, para explicar el impacto que tiene esta reforma en la gente y en la seguridad social. Por lo tanto, lo primero es darle la tranquilidad a las personas que la representación de los trabajadores va a continuar con lo que ha hecho siempre, a pesar de las diferencias, a pesar de la discrepancia y las críticas que le hacemos a esta ley. Hoy está vigente y la gente tiene derecho a saber, la gente tiene derecho a estar informado. El BPS, yo creo que le dieron muy poco tiempo para que se preparara, porque en el apuro de aprobar esta reforma que se quería aprobar el año pasado, y bueno, por las razones que todos conocemos, no se lograban los consensos necesarios, terminó aprobándose a fines de abril, y casi inmediatamente se tiene que empezar a implementar medidas como resultado de esa ley que hoy tiene número. Es la ley 20.130. Bueno, en junio, por ejemplo, a partir del 1 de junio, las personas mayores de 60 años que todavía no se jubilaron tienen que reconocer todas las actividades que tuvieron antes del 1 de abril de 1996. ¿Cómo se da precisamente eso? Porque cuando se supo que tú ibas a estar en el programa, nos empezaron a llover cuestionamientos o preguntas sobre el trámite que se debe realizar justamente. Todos sabemos, y hace un ratito estuvimos hablando, y vamos a seguir dialogando sobre la informalidad, que es un tema sumamente serio. Sabemos que los registros anteriores a 1996 o no existen o son muy precarios. ¿Cómo hace la persona justamente para poder demostrar años trabajados cuando no hay reconocimiento formal de esto? Bueno, lo primero es tratar de cumplir con lo que dice esta ley, porque esta ley, a partir del 1 de junio, establece un plazo de 2 años para que todas las personas mayores de 60 años se presenten ante el BPS, soliciten hora y declaren todas las actividades que tuvieron antes del 96. Si alguna persona no se entera y finaliza este plazo, o sea, se vence este plazo, luego no va a poder utilizar esos años, esas actividades para jubilarse. Y en algunos casos, no tener en cuenta esos años implica que esa persona no se pueda jubilar, o que tenga mucho más dificultades para poderse jubilar, o se jubile en condiciones mucho más precarias porque tiene menos años, reconocidos por el BPS. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es presentarse en el BPS y declarar, tratar de reconocer, de hacer el reconocimiento de esas actividades. El BPS va a recibir esa declaración y de repente, en algunos casos, el BPS tiene esa información, porque quizás la empresa donde trabajaba esa persona
presentó ante el BPS la información de ese trabajador, pero el BPS no la digitalizó. O sea, no hay un respaldo informático, pero hay un respaldo documental. Correcto. ¿No? Entonces, en ese caso, si la declaración coincide con la documentación que tiene el BPS, esa persona, lo que va a ocurrir es que le van a regularizar la historia laboral con la documentación que presentó la empresa. En otros casos, la empresa no presentó documentación y en esos casos el BPS le va a solicitar a esa persona que presente prueba testimonial, o sea, que hayan otras personas que fueron compañeros de trabajo de él o que lo conocían y que pueden declarar que estuvo, digamos, trabajando para esas empresas. Claro. En ese caso, nosotros entendemos de que, bueno, va a depender un poco de cada caso primero, pero el BPS, según la cantidad de años que tiene que reconocerle, va a pedir 2 testigos, 3 testigos. Eso depende un poco de la cantidad de años y de la valoración que hace el BPS sobre esos periodos que declara la persona, ¿no? Vayamos a ese caso específico porque si hay documentación de las empresas, se hace más sencillo. En el caso que no exista, es prácticamente un hecho que hubo una evasión por parte de las empresas. ¿Qué consecuencia podría traer para esa persona que trabajó durante esos años y para el empleador que durante algunos años no cumplió con sus deberes? Bueno, a ver, yo quiero precisar lo siguiente. Antes del año 1996 no existía lo que hoy conocemos como historia laboral. Y las empresas no tenían la obligación de hacer la declaración nominada, le decimos nosotros, es decir, presentar una documentación con los datos de la persona, la cantidad de horas que hacía, la cantidad de jornales que hacía y el salario que cobraba y algunas otras partidas salariales, horas extra, feriados, etc. Hoy, cuando uno mira la historia laboral, no solamente el empleador tiene que pagar los aportes, sino que tiene que declarar todos estos datos y otros, ¿no? Es una cantidad de información que tiene que presentar el patrón o el empleador junto con el pago, digamos. Es tan importante el pago de las obligaciones como la presentación de esa declaración que hace la empresa sobre ese trabajador con toda la información. Con eso se construye la historia laboral. Ahora, anterior al año 96, los empleadores no estaban obligados a hacer esa declaración jurada, esa declaración nominada trabajador por trabajador. ¿Qué hacía la empresa? Hacía el aporte por un monto de dinero y decía, este monto de dinero es por los aportes de 50 trabajadores o de 100 trabajadores o de 10 trabajadores. Y venían, hacían la declaración de que tenían esa cantidad de trabajadores y pagaban, digamos, los aportes por esos trabajadores. Pero no había ningún registro en forma, digamos, detallada si esos aportes eran de, vamos a suponer, de Juan, de Ramón, de Pedro, sino que venía, digamos, una bolsa de dinero y se hacían los aportes. Entonces, quizás no hubo evasión. No digo que, por supuesto que tenemos todas un abanico bastante amplio de posibilidades, pero es posible que el empleador hiciera los aportes, pero el BPS no puede identificar por qué personas se hicieron esos aportes. Claro. Es más, esas empresas, si pasaban algunos años, podían destruir la información, ¿no? Y algunas empresas no destruyeron la información y se la entregaron al BPS. Y ahí tenemos un cúmulo de datos que se pueden digitalizar ahora cuando la persona venga a declarar esos años. Ahora, si hubo evasión, si hubo incumplimiento de las obligaciones, ahí lo que hay es, primero, que el trabajador, la dificultad que va a tener es que tiene que demostrarlo con testigos. Claro. Ahora, con testigos se demuestra la actividad, la cantidad de años de trabajo. Pero es imposible demostrar cuánto ganaba la persona. Porque un testigo no puede decir cuánto ganaba en enero, febrero, en marzo, en abril del año 80. Es imposible. Entonces ese trabajador
en el mejor de los casos, puede demostrar esas actividades con testigos, pero se le va a dificultar saber cuáles eran los montos salariales que tenía, y el BPS va a calcular esos montos salariales como que fuera el salario mínimo nacional. Y se le va a calcular la jubilación con eso, seguramente va a terminar cobrando una jubilación mínima. Ahora, en el caso del empleador, ahí yo supongo que como son actividades anteriores a 1996, las obligaciones que tenían esas empresas seguramente ya prescribieron. Es decir, si bien quizás en una primera etapa puede el BPS decir que esa persona tiene una deuda, digamos, con el Instituto de Seguridad Social, creo que la empresa puede presentar un recurso diciendo que como pasaron tantos años, esa deuda ya caducó. Sí, la pregunta venía precisamente por eso, porque nos han llegado preguntas incluso de empleadores que quieren darle una mano a quienes fueron sus empleados en algún momento, pero temen precisamente algún tipo de acción en su contra. Con esto queda bien aclarado. Sí, lo que yo quiero volver a insistir, porque estamos hablando de un tema muy importante, pero hay poca información sobre esto, como casi todos los temas de seguridad social. Siempre se explica bien en las oficinas, ¿no, Ramón? Conviene decir esto también. A la gente muchas veces nos ha referido que van a las oficinas y vienen con más dudas que certeza. Bueno, a ver, yo lo que quiero decir es, primero, nosotros tenemos que dirigirnos, ahora me dirijo a las personas mayores de 60 años. A partir del 1 de junio comenzó a correr un plazo de 2 años para que estas personas declaren todas las actividades que tuvieron antes de 1996, antes del 1 de abril de 1996. Es muy importante que lo hagan, porque a veces las personas dejan para último momento y quizás cuando van a hacer la declaración le dicen que ya terminó el plazo y luego de esos 2 años no se van a poder declarar esas actividades. Entonces, quiero insistir en esto porque es muy importante para el futuro de cada una de esas personas. Y hoy, como no hay información institucional sobre esto suficiente, puede ser que alguna de estas personas no se entere y luego no pueda acreditar esos años de servicio. Eso es lo primero. Lo otro es esto que tú me dices sobre, digamos, a veces algunas dificultades que hay en la atención al público y bueno, que los funcionarios de repente no tienen todo el tiempo necesario para explicar, quizás de una forma mucho más distendida y con más tiempo. Y yo quiero decir, y creo que lo comenté al pasar, que el BPS no ha tenido tiempo de prepararse para implementar esta reforma, ¿no? Pero también tengo que decir que, no tuvo tiempo porque se aprobó en abril y ya en junio se empezaron a tomar medidas. Y nosotros tenemos que capacitar a los funcionarios con lo que establece la nueva ley. O sea, porque son normas nuevas, son disposiciones nuevas. Y, por ejemplo, comenzaban cambios muy importantes el 1 de agosto y los decretos reglamentarios llegaron el día anterior. O sea, hubo 6 decretos reglamentarios que se publicaron un día antes de que comenzara a quedar vigente, que comenzaran a quedar vigentes varias medidas, digamos, ¿no? Entonces, los funcionarios, el BPS empezó a capacitarlos con, digamos, los borradores de los decretos, no con los decretos definitivos, y esa capacitación fue una capacitación muy complicada, digamos. Nosotros hasta ahora estamos capacitando a funcionarios porque todavía no hemos logrado capacitar a todos los funcionarios del instituto. Y la ley ya está vigente. Entonces tenemos un problema ahí que tiene que ver con la capacitación y con el poco tiempo que tuvimos para poder preparar a nuestros trabajadores, digamos, para poder asesorar a la gente de una manera correcta. Primer problema. Primera dificultad que tenemos. Segunda dificultad es que los primeros meses de 2020, cuando asume este gobierno y antes de la pandemia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto publicó un decreto que decía que
se iba a reponer un funcionario cada 3 que se retiraban o que dejaban de trabajar en la institución. Esto pasó para todas las instituciones públicas. Sí, en todas las instituciones está habiendo la misma dificultad. Bueno, nosotros teníamos aproximadamente 4.000 funcionarios en ese momento. Ahora tenemos 3.300 funcionarios. En algunos de los departamentos, en las localidades, están trabajando con el 50% del personal que tenían hace pocos años. Y esa es la realidad que tenemos y las dificultades que tenemos. Tenemos, digamos, el funcionamiento cotidiano que tiene el BPS, de alguien que viene a solicitar una jubilación, una pensión, que viene a hacer el trámite del seguro paro, el seguro enfermedad, que viene a hacer un reclamo por la asignación familiar, que pide una historia laboral, que de repente viene a asesorarse porque quiere saber algo. O hacerle trabajo para terceros también, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas veces. Bueno, entonces, toda esa cantidad de trabajo que es lo que cotidianamente pasa en BPS, lo que cotidianamente se realiza por parte de los funcionarios, a eso se le agregó otra carga de trabajo que es la reforma de la seguridad social. Tenemos cientos de funcionarios que están afectados, que están dedicados a la instrumentación de todos los cambios que estableció la ley. Una ley que tiene 300 artículos, que tiene 300 artículos, más de 300 artículos, que tiene 6 decretos reglamentarios que en total reúnen más de 200 artículos, y todo eso se tiene que instrumentar, pero además tenemos que capacitar porque cada artículo tiene que ver con todos esos cambios. Y los funcionarios, cuando le preguntan algo, tienen que conocer la ley, tienen que conocer el decreto y además tiene que tener la posición institucional sobre eso, porque en algunas cosas el BPS ha tratado o ha intentado interpretar lo que dice la ley, porque esta ley además se aprobó en las apuradas, tiene desprolijidades, tiene cosas que no están bien redactadas, tienen algunas dificultades, digamos, para poder entender lo que quiere decir la ley. Y muchas de las cosas que se aprobaron no estaban suficientemente informadas o entendidas. Y bueno, en esas aguas bastante agitadas es que estamos trabajando para cumplir con lo que dice la ley. Te referiste hace instantes a las personas que ya tengan 60 años o más, de qué manera deben proceder. Aquellos que aún no han llegado a los 60 pero que están ahí al borde, ¿se les corre el plazo? Bueno, esas personas también tienen que tienen que solicitar agenda en el BPS para ser atendidos, y yo recomiendo que vayan regularizando su historia laboral. ¿Pero el plazo ya está corriendo? No está corriendo para los menores de 60, pero el BPS va a priorizar a los mayores de 60. Seguramente si viene alguien con menos de 60 años a querer regularizar la historia laboral y viene otra persona que tiene más de 60 años, el que va a tener prioridad es el que tiene más de 60 años porque tiene un plazo. Correcto. Pero bueno, nosotros hemos sido muy críticos sobre eso porque todas las personas tienen derecho a ser atendidas. El tema es que se prioriza porque no tenemos la cantidad de funcionarios suficiente para cumplir con todos los trabajadores que se acercan al BPS y tienen el derecho a ser atendidos y que se les resuelva su petitorio. Ramón, el Banco Previsión Social invierte muchísimo, y muchísimo en Rivera también. ¿Cómo estamos de números precisamente acá en nuestro departamento? Nosotros cada vez que hacemos una recorrida por los diferentes departamentos, traemos 2 o 3 informes que nos parecen importantes. Un informe que tiene que ver con la demografía del departamento, o sea, cuántas personas habitan ese departamento, cuál es la composición etaria del departamento, y bueno, y también cortes por género, tratando de saber, bueno, tener un poco un pantallazo, una radiografía del departamento en su conjunto. Y además, y nos basamos en el último censo, no en el último, sino en el anterior, porque el último todavía no tenemos los datos procesados, pero nos estamos basando en el censo anterior, 2011, para de alguna forma conocer
bueno, algunas particularidades del departamento. Y después 2 informes, uno que tiene que ver con los indicadores de seguridad social y el otro con los indicadores del mercado de trabajo. Y tratamos de que no solamente tener esos números a nivel nacional, sino esos números a nivel departamental. En el caso de Rivera, nosotros tenemos que en este departamento, que hay unas 110.000 personas que habitan el departamento, tenemos 42.445 que reciben alguna prestación del BPS. Es decir, prácticamente casi el 50% de la población recibe alguna prestación del BPS. Estamos hablando de jubilaciones, pensiones, seguro de paro, seguro de enfermedad. Estamos hablando de ayuda a la discapacidad, asistencia a la discapacidad. Estamos hablando de algunas ayudas técnicas, como órtesis, prótesis, lentes, bueno, y etcétera, etcétera, porque el BPS tiene una enorme cantidad de prestaciones. Nuestro equipo, de forma periódica, está difundiendo muchas de esas prestaciones que se conocen poco. Ahora incluso trajimos material para dejarte folletos que hablan de la pesquisa neonatal, que es uno de los programas que tiene el BPS, que cuando nace un bebé en cualquier maternidad pública o privada, se le toma una gotita de sangre de talón y con esa gotita en el laboratorio del BPS se pueden detectar más de 20 enfermedades que a simple vista no se pueden diagnosticar cuando nace el bebé, pero diagnosticada de forma precoz, a tiempo, empieza un tratamiento y eso le cambia la calidad de vida al niño y a la familia. ¿Cuánto insume en plata esa inversión que se hace, por ejemplo, en Rivera, si es que lo tenés? No tengo esa. No, a ver, en general sí, esas 42.445 prestaciones son el equivalente a 13 millones de dólares mensuales. En Rivera. En Rivera. Es decir, y esto es muy importante porque el jubilado que cobra en la jubilación, la señora que cobra en la pensión por fallecimiento, la persona con discapacidad que cobra en la pensión para asistir a esas situaciones, esas contingencias, ¿qué hace con ese ingreso? Lo invierte en el mercado interno. Entonces, estos recursos, estos 13 millones de dólares generan trabajo, porque el jubilado, la pensionista, todo el que cobra el seguro de paro, el que cobra el seguro de enfermedad, lo que hace va al boliche a comprar las cosas para comer, porque tiene que consumir, compra algo en la farmacia para sus problemas de salud, sobre todo la persona adulta, ¿no? Y así se reactiva con ese ingreso, digamos, mensual que se canaliza a través de las prestaciones, pero que llega al mercado interno. Seguramente si no estuvieran esos 13 millones de dólares en Rivera, tendríamos mucho más dificultades en el mercado de trabajo, ¿no? Porque la seguridad social genera trabajo a partir de esa inversión. Y ese trabajo que genera, a su vez, genera recursos para la seguridad social. Entonces, por supuesto que ese mercado interno que funciona y que está relacionado con la seguridad social también está directamente relacionado con el mercado de trabajo. Y ese es el otro informe que traemos. Nosotros venimos con el último informe que el INE publica, que tiene un contenido por departamento, digamos, o sea que no es solamente los datos que a veces vemos en la televisión del desempleo general. Nosotros tenemos que analizar departamento por departamento porque no es la misma realidad. El promedio nacional no es la misma realidad que lo que pasa en Paysandú, en Salto, Freivento, o lo que pasa en Cerro Largo, Rivera, Artigas, claro. O lo que pasa, por ejemplo, cuando terminan los grandes emprendimientos que había en el centro del país, que se van esas inversiones o ya no están funcionando a pleno como funcionaron hace un tiempo, perdón. Y hoy quedan otros problemas sociales, no solamente el desempleo, sino otros problemas que a veces tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con
bueno, en la salud mental, con adicciones, a partir de, como consecuencia, digamos, de una inversión muy grande para la cual quizás esa población no estaba preparada, ¿no? Que quizás si se atendiera y se verificara y se tomara en cuenta de manera concienzuda estos números, Rivera por ahí podría no estar en ese deshonroso último lugar en el índice de desarrollo humano que hace años viene sosteniendo. Ese informe que tenés del INE, ¿qué nos indica en cuanto a actividad laboral? Y bueno, por supuesto que estos son, lo tenemos acá, estos son informes que se generan, digamos, por trimestres, ¿no? Ahora está por publicarse uno. Este es el último que se publicó, que es del periodo febrero-abril. O sea que se toma los promedios de 3 meses para llegar a esta conclusión. No es de un mes en particular. Nosotros somos partidarios también de tener promedios anuales, porque esos son mucho más representativos de lo que pasa en el mercado de trabajo. Pero el INE, en forma trimestral, va presentando informes y nosotros, cuando cierra el año, presentamos un informe anual, pero mientras tanto nos manejamos con este último informe que tenemos aquí, que trajimos aquí a Rivera, y eso es lo que arroja son, por ejemplo, podríamos imaginarnos 2 o 3, yo diría, números, ¿no? Primero que a nivel de Rivera, en la desocupación es de un 10,6%. O sea que a nivel nacional se maneja que es un 8, a veces un 7, porque todos los meses el ministro de Trabajo informa que mejora el empleo, dice él, y o sea, cuando hace esa donación lo hace de una manera cuantitativa. Y en realidad no alcanza con comparar porcentajes, sino que hay que hacer una valoración cualitativa del empleo, ¿no? Uno puede tener más empleo, pero de peor calidad. Uno puede tener más empleo con menos salarios o con rebaja del salario real. Uno puede tener más empleo, pero con su declaración o con informalidad. Entonces, exacto, tenemos que agregarle también un importante índice de informalidad. Bueno, otro departamento. Y tomamos en cuenta que la familia tipo se puede medir en 3 o 4 personas. Estamos hablando que entre 15 y 20.000 personas están afectadas por esa, digamos, situación que nos angustia mucho, que es la desocupación. O sea, ahí tenemos, en esas 5.300 personas que están desempleadas, tenemos 5.300 familias. Entonces, cuando uno a los porcentajes le pone nombre y apellido, cuando vemos que es mi hermano, mi vecino, mi compañero, mi amigo, ahí uno se da cuenta que ya no es un porcentaje, sino que es un problema que golpea, digamos, no solamente económicamente, sino a veces hasta psicológicamente a ese trabajador que no tiene trabajo. Por otro lado, en el tema del 36,8, ese que uno dice, bueno, 36,8 es un número, pero eso significa que sean más de 18.000 personas las que están trabajando, ¿no? Y no están registradas en la Seguridad Social. Y lo primero que tenemos que decir es que esas personas no tienen ningún derecho, porque si no están registrados no pueden, si no están registrados no se pueden, digamos, amparar en el seguro de paro si pierden el trabajo, no pueden certificarse si se enferman, en fin, digo, y además cuando se vayan a jubilar, como estábamos hablando recién, van a tener dificultades para poder jubilarse. Estamos hablando de 18.400 personas que están trabajando en la informalidad, que no tienen derecho a la salud, porque si no aportan, no tienen derecho al FONASA, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Seguramente se atienden digamos, en el prestador público, pero por supuesto que esos trabajadores no tienen derecho al Fondo Nacional de Salud porque no aportan al Fondo Nacional de Salud. Y seguramente la calidad, digamos, de vida de esas personas, bueno, se va deteriorando y nosotros entendemos que es un tema que todavía no hemos logrado resolver. Y no estoy hablando solamente
No digo, esto no se lo atribuyo solamente al gobierno o a las autoridades, sino también a los tres actores importantes que tienen que discutir estos temas en el mundo del trabajo. Tenemos a los empresarios, a los trabajadores y al gobierno. Los trabajadores hemos presentado propuestas que no se han tenido en cuenta, pero también digo, se necesitan políticas públicas, ¿no? El mercado no va a resolver este tema, al contrario, el mercado lo que va a hacer es va a reproducir la desigualdad y la va a profundizar. Nosotros tenemos que tener un Estado que intervenga para tratar de que estas cosas se vayan corrigiendo. Ramón, como para terminar, porque ya estamos pasados largamente del tiempo que nos asigna el canal, la semana pasada, hace algunos días, el PIT-CNT finalmente decidió acoger, no sin dificultades, la propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social en el sentido de someter a plebiscito la reforma jubilatoria recientemente aprobada. El equipo de representación de trabajadores en el directorio del BPS tiene una opinión formada al respecto. Bueno, en primer lugar, durante todo este tiempo donde se discutió este tema, digamos, de la iniciativa de ATCS y una iniciativa del sindicato metalúrgico que también era de impulsar un plebiscito, pero el UNRWA, digamos, proponía de que ese plebiscito tenía que ser una reforma constitucional para dejar sin efecto la ley 20.130, es decir, la ley que se aprobó en abril. Los trabajadores de la Seguridad Social, de ATCS, proponían de que el plebiscito era para reformar la Constitución de tal forma de que se eliminara el ahorro individual, o sea, se eliminara el pilar de ahorro, se equipararan las jubilaciones mínimas a un salario mínimo nacional y que la edad de retiro se estableciera en 60 años. O sea que eran dos plebiscitos, pero sobre temas diferentes. Nosotros como equipo no nos pronunciamos sobre el tema durante todo ese proceso porque entendíamos que los sindicatos que integran la mesa representativa estaban discutiendo ese tema y que un pronunciamiento del equipo podía, digamos, entenderse como una injerencia en el debate sano y democrático que tienen que tener las organizaciones. Entonces, más allá de que teníamos a título personal una opinión, no la dimos públicamente porque preferimos esperar a que la central resolviera. Ahora la central resolvió y nosotros entendemos que esa resolución, ahora que está, digamos, firme, se tiene que implementar, se tiene que cumplir, porque si hubiese ganado en la otra posición o no hubiese salido ningún plebiscito, también todos tendríamos que cumplir esa resolución. Es parte de la democracia que tienen los sindicatos y que tiene el PIT-CNT en particular. Por lo tanto, digamos, hoy estamos en una etapa donde se está redactando el contenido de la papeleta, respetando, digamos, el espíritu de la resolución, porque te decía, tiene tres aspectos: el tema de la eliminación del pilar de ahorro privado, digamos, de la SAPAP concretamente, seguro que está administrado por empresas privadas, pero hay que diferenciar el pilar de ahorro con las empresas que administran ese pilar de ahorro. Pero de todas maneras se elimina el pilar de ahorro y la SAPAP. Uno puede tener un pilar de ahorro profesionalmente administrado por el Estado, porque el hecho de que haya un pilar de ahorro no necesariamente tiene que ser administrado por privados. Sí, bueno, he tocado varias veces incluso que eso en otros países será. Bueno, pero en este caso se elimina el pilar de ahorro, se equiparan las jubilaciones mínimas, salario mínimo nacional y se establece la edad de retiro de 60 años. Ahora, eso tiene que traducirse, esos criterios políticos, digamos, se tienen que traducir digamos, formalmente en una papeleta que tiene que estar redactado de una manera que pueda ser, digamos, de una forma aceptada por la Corte Electoral, porque uno no puede poner la resolución de la mesa representativa en la papeleta, sí, claro, porque uno tiene que decir en qué capítulo, de qué artículo de la Constitución se hacen las enmiendas que queremos hacer. Técnicos y jurídicos adecuados. Respetando la resolución de la mesa representativa desde el punto de vista político, formular esa decisión con la formalidad que tiene que tener una papeleta que se va a poner a consideración de todo el padrón electoral.
y eso además tiene que presentarse ante la Corte Electoral. Por lo tanto, en esta etapa, en estos días, hay una comisión integrada por un número por varios compañeros que tienen, digamos, esa comisión es muy representativa en las distintas opiniones que hay en el movimiento sindical. Se buscaron los equilibrios, digamos, para que estén ahí todas las voces, todas las opiniones, y en este momento esos compañeros están trabajando en la redacción de la papeleta. Cuando esté pronta esa redacción acordada ahí, o aunque no haya acuerdo, va a haber una mesa representativa que va a avalar, digamos, el contenido de la papeleta, porque la mesa representativa no solamente va a avalar el contenido, sino además va a aprobar un plan de trabajo para llevar adelante, para juntar la firma, para lograr el objetivo que se plantea la central. Se van a tener que hablar de cuántos recursos necesitamos, cómo vamos a hacer todo el trabajo, y eso lo tiene que liderar la mesa representativa del PICNT. Bueno, la representación de los trabajadores siempre ha respetado y apoyado y trabajado por las definiciones que tiene la central. Por lo tanto, ahora que está resuelto, decimos, se resolvió y hay que cumplir. Hay que cumplir con esa resolución. Y no hay fisuras dentro del movimiento sindical. No hay fisuras porque todos los sindicatos desde el año 96 queremos eliminar las empresas privadas que lucran con la seguridad social. Porque todos los sindicatos, cuando discutimos la reforma jubilatoria, estuvimos en contra del aumento de la edad de retiro. Porque históricamente hemos luchado junto con los jubilados para dignificar al jubilado, para mejorar las condiciones de vida de los jubilados. Por lo tanto, sobre el contenido no hay ninguna fisura, no hay divisiones. Las diferencias, los matices estaban en el aspecto táctico, en el aspecto metodológico, de qué instrumentos utilizábamos, ¿no? Y bueno, eso se laudó. Ahora lo que tenemos que hacer es redactar la papeleta, que esa papeleta respete el espíritu de lo que resolvió la mesa representativa, y que una vez que esté apoyada por la mesa representativa, bueno, se presente ante la Corte Electoral y se comience a trabajar en la recolección de firmas. Si juntáramos las firmas en una semana, esto se resuelve recién en octubre del año que viene. Y la ley está vigente. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir informando sobre el contenido de la ley. Segunda cosa, si logramos el objetivo, al otro día de lograr el objetivo, esta ley sigue vigente, porque este plebiscito que resolvimos impulsar no es en contra de la ley, es en contra de algunos aspectos, los aspectos más regresivos que identificamos en el sistema de seguridad social. Y en tercer lugar, hace pocos meses estuvimos haciendo campaña por otro plebiscito. Era el plebiscito para eliminar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Bueno, nosotros hicimos campaña por ese plebiscito, a título, digamos, como equipo, pero también como director del EPS hicimos campaña porque entendíamos que ese plebiscito perjudicaba a los trabajadores, perjudicaba la seguridad social. Y hubo una denuncia en nuestra contra, o sea, en contra nuestra, una denuncia presentada a la Corte Electoral, y la Corte Electoral fue muy, pero muy clara al decir de que los directores del EPS no podemos hacer campaña en ninguna elección, no importa que esa elección sea para cuestionar una ley. Entonces, lamentablemente, con ese antecedente, que Resabna no va a poder hacer campaña recolectando firmas y explicando, digamos, por qué nuestra posición sobre este plebiscito. Ni tú ni ningún otro, ¿no? Porque recuerdo que en aquellos momentos se te cuestionó mucho a ti y no tanto a otros. Bueno, esas son la falta de equilibrio que hay y la diferencia en el trato, digamos, ¿no? Porque a nosotros se nos cuestionó, fuimos el único que fuimos cuestionados cuando en ese momento varios directores de entes, incluso el propio director en representación de los empresarios, hizo campaña por la otra opción, y ni que hablar de que el propio presidente de la República convocó a votar la papeleta celeste del no. Y sin embargo,
no hubo ningún cuestionamiento a los otros actores que intervinieron en esa campaña. No hubo ningún cuestionamiento. Da la casualidad que todos esos otros actores apoyaron la otra papeleta, la papeleta que no apoyaba el PCNT. Ramón, si no me echan del canal esta nota va entera, porque nos fuimos muchísimo tiempo. Te quiero agradecer estos minutos que hemos compartido como de costumbre y demás para decir que, como siempre, también a las órdenes de Acá por Rivera cada vez que estés por aquí o que cada vez que quieras dar a conocer las novedades que vengan de BPS. Muchísimas gracias. Te quiero dar la primicia. En septiembre vamos a volver a Rivera. Ya el plenario está evaluando qué día, cuándo vamos a organizar esa jornada aquí en el departamento, no solamente en Rivera, sino que tenemos pensado ir a algunos pueblitos del interior. Mañana vamos a ir mejor dicho, dentro de unas horas, vamos a ir a Tranqueras, pero después tenemos también otras localidades del interior del departamento en septiembre y la capital departamental. Como un atenuarte, como un descargo al tiempo de esta nota, te quiero decir que quedaron una cantidad de temas para tratar. Los hablaremos en septiembre. Sí, por supuesto, la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación parcial, bueno, una cantidad de temas que me gustaría, sí, la próxima visita a Rivera poder... Va a haber oportunidad porque yo también quedé con varias cosas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Como pudieron ver ustedes, fue una nota realmente extensa, pero consideramos que muy esclarecedora de dudas que la población tiene respecto de esta ley o de esta reforma jubilatoria que fuera aprobada hace algunos meses. Amigos, también decía Ramón que en las próximas horas estaría en Tranqueras. Obviamente esta nota fue grabada durante los últimos días de la pasada semana, razón por la cual esta instancia ya sucedió. Pero en septiembre, como él mismo decía, estará por acá y seguramente habrá oportunidad de dialogar algunas otras cosas que quedaron en el tintero y que siempre es bueno saberlas. Hemos llegado al final de una nueva entrega de Edición Ilimitada y como de costumbre nos hemos pasado algunos minutitos. Le agradecemos una vez más, como siempre lo hacemos, a la dirección del canal por la paciencia que nos tiene. Nos despedimos como lo hacemos habitualmente, diciéndoles que si el programa de hoy fue de vuestro agrado, los esperamos el próximo lunes, pasaditas las 21 horas, pegadito a Rivera Noticias para una nueva entrega de Edición Ilimitada. Tengan todos ustedes una muy buena semana.